¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos papás del Colegio Educare? Estoy muy contenta de poder estar con ustedes a través de estos medios. Me encanta cuando nos toca la reunión de papás porque se llena ese salón con papás entusiasmados, con papás con esas ganas de mejorar, de aprender y de que crezcamos juntos. Y bueno, pues el internet no tiene fronteras y eso es una maravilla. Y entonces nos permite poder estar juntos a través de este tema y poder conversar sobre las situaciones que hoy vivimos en esta cuarentena que definitivamente nos han cambiado la vida. Pero qué bueno que nos cambie la vida para bien, ¿no? Y hoy que estamos tan cerca de esta nueva normalidad, yo creo que es un buen momento para reflexionar en familia y reflexionar con nuestros hijos respecto a lo que consideramos una nueva normalidad. Porque antes lo normal era que nos quejáramos del tráfico, de las personas, del calor, de las actividades, de la tarea, y parece que nos quejábamos de muchísimas cosas. Cosas que hoy atesoramos, cosas que hoy queremos experimentar, como poder ir libremente al supermercado sin tener que llevar un cubrebocas y una sola persona, como tener la libertad de circular en todos esos lugares maravillosos y fantásticos que tiene el estado de Michoacán para turistear, el simple hecho de poder ir a comer en familia y sentarnos todos juntos y disfrutar de música, comida, lugar, tener esa oportunidad de acudir al colegio, de acudir a nuestro trabajo normal, tener la oportunidad de vernos cara a cara. Hoy parece que eso es como lo que más atesoramos y lo que añoramos. Pero ¿qué pasaba también cuando estábamos en casa? Cuando estamos ahora en casa decimos que añoramos y extrañamos esas oportunidades que teníamos de salir. Pero hoy que salgamos a trabajar, también vamos a añorar el estar en casa. El poder pasar unas vacaciones en familia, en nuestra sala, en nuestro comedor, en nuestra recámara, el poder convivir 24 horas al día sin poder salir en familia, sino estar juntos y escucharnos y vernos y aprender a tenernos paciencia, aprender a platicar, aprender a convivir, aprender a hacer todas esas cosas que hoy enfrentamos y que nos damos cuenta que disfrutamos porque aprendemos a hacer nuevos postres, a probar otras comidas, se nos acaba el menú y todo eso, pues nosotros hoy lo podemos vivir, pero vivir bien, vivir aprendiendo que la nueva normalidad va a ser no quejarnos tanto, que la nueva normalidad quizá va a ser no preocuparnos tanto, que la nueva normalidad va a ser darnos cuenta que hoy podemos empezar algo nuevo con ganas, con entusiasmo, con decisión, con determinación, con menos queja, sin tener que acortar los días, porque antes nada más nos esperábamos el viernes y el lunes era como de ver esos memes de ojalá y el fin de semana durara 5 días. ¿Qué tal ahora que dura 5 días? Parece que ya no es tan divertido. Entonces hoy podemos reflexionar con nuestros hijos, reflexionar en familia, que lo que se tiene hoy es lo que hay y que lo podemos vivir de la mejor manera. Así que vamos a hablar de unos cuantos puntos, son 8 puntos en los que vamos a hablar de cómo podemos vivir pues ya esta última fase de la cuarentena, aunque pues ya nos dijeron que los chicos no regresan al colegio. Pero bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer que esto sea un poco más agradable y un poco más ameno? Vamos a empezar, el tema se llama Nuestra nueva normalidad, cómo vamos a regresar a ella y cómo vivimos la cuarentena. Y tenemos que empezar por empezar a valorar. Cuando nosotros valoramos, entonces también pues nos quejamos menos. Entonces valorar implica quejarnos menos. ¿Qué valoramos? Que comemos en familia, que nos podemos levantar un poquito más tarde, que nos dormimos un poco más tarde, que comemos cosas ricas, que comemos con entusiasmo, con ganas, porque sabemos que no está la prisa de irnos corriendo, regresar corriendo, que podemos valorar el tener pues un techo, el tener también un alimento, el contar con salud, porque podemos esperar esta cuarentena desde casa. Podemos valorar también que estamos juntos, podemos valorar que tenemos con quién atravesar esta cuarentena, que tenemos una oportunidad de vivir una experiencia online más allá de lo que vivíamos antes. A lo mejor antes era una opción, era una posibilidad, pero hoy todos estamos súper tecnológicos
y hacemos videollamadas y hacemos Zoom y hacemos muchas cosas. Incluso hoy nuestros chicos tienen esta experiencia de vivir pues casi un medio ciclo escolar en línea. Entonces es valorar eso que nosotros tenemos desde el medio, pero hoy lo más importante pues es valorar la salud. Así es que vamos a empezar a ver los puntos para saber cómo podemos lidiar con esta situación. Y el punto número 1 es aprender a vivir el aquí y el ahora, el aquí y el ahora. Porque podemos estar demasiado tiempo pensando en el pasado. Ay, me acuerdo cuando podía hacer esto, cuando iba a esto, cuando podíamos, y me acuerdo, y vivimos ese recuerdo. Y cuando nosotros estamos todo el tiempo pensando en el pasado, nos genera angustia, nos genera estrés, nos genera esa sensación de que tuvimos algo y no lo aprovechamos y no lo disfrutamos y no lo hicimos bien, y entonces hasta acabamos sintiéndonos culpables. También nos puede suceder, ¿verdad?, que pensemos demasiado en el futuro, cuando esto se acabe, y parece que hoy todos los mensajes son así. Cuando esto se acabe, nos vamos a ver, cuando esto se acabe, vamos a hacer, cuando esto se acabe, cuando esto se acabe. Y entonces hoy gastamos también demasiado tiempo en prever o en pensar en cómo va a ser el futuro, cómo queremos ese futuro, para que, bueno, pues pueda tener las condiciones que nosotros queremos. El que pensemos demasiado en el futuro nos genera ansiedad porque decimos, bueno, y sí, ya la próxima semana, en junio, en julio, como que hasta septiembre, en noviembre vamos a estar ya, no, entonces eso nos genera demasiada ansiedad. ¿Qué tenemos hoy en el aquí y en el ahora? ¿Qué tenemos hoy? Hoy, estar en casa, que el trabajo está reducido, ese es mi aquí y mi ahora. Y tenemos que aprender a disfrutar el aquí y el ahora, a valorar el aquí y el ahora, porque si no, en el futuro lo vamos a estar añorando. Cuando estaba en mi casa, cuando convivía, cuando no salía, cuando. Ese es el momento de disfrutar el aquí y el ahora. Nos va a desestresar, no nos va a generar ansiedad y pues vamos a poder disfrutar ese momento que estamos viviendo en casa. Así que no se estrese, no se preocupe, no programe tantas cosas, no espere que la casa esté impecable, la comida a tiempo, los niños, no se preocupe por eso. Hoy es el aquí y el ahora. El punto número 2 es ver la vida a partir de un prisma positivo. ¿Qué es ver la vida desde un prisma positivo? Todos vivimos a veces la misma situación, pero la filtramos de manera diferente. Por ejemplo, el mejor ejemplo es el que tenemos ahorita. Estamos en una cuarentena que para muchos ya es una sesentena, una noventena, porque, por ejemplo, yo estoy inhábil laboralmente, por así decirlo, desde el 10 de marzo. Entonces tengo marzo, abril y mayo, pues de alguna manera sin trabajar en la forma habitual. Entonces estamos en esta noventena o cuarentena. Y a partir de esta situación, lo vamos filtrando de manera diferente. Hay quien lo filtra a través del pesimismo y dice, no, cada vez estamos peor y ya no vamos a tener dinero y se va a ir por abajo nuestra economía, esto es lo peor que me ha pasado, ¿cómo es posible que no nos dejen salir? Y unos salen y otros sí se guardan, y entonces empezamos a ver como toda la parte negativa que conlleva pues este confinamiento. Pero si nosotros vemos solamente la parte negativa, va a ser difícil, va a ser pesado, va a ser imposible, nos vamos a desgastar, nos vamos a pelear con todos. ¿Por qué? Porque nos estamos generando emociones negativas como enojo, como desesperación, como angustia, y nuestra actitud va a ser pues pelearnos con todo el mundo. Hay quien lo va a filtrar pues de una manera indiferente. Ay, pues sí que no me importa, son vacaciones, mientras me paguen, mientras ganen, no pasa nada. Y entonces también le restan valor a lo que está sucediendo, pero lo viven con menos agobio, ¿verdad? Sí es cierto. Y a lo mejor su conducta es exactamente la misma. Pues ellos siguen medio haciendo sus actividades, se duermen, ya se vieron todas las series de Netflix y de todos los portales en donde hay películas, y al final del tiempo, bueno, pues se recuperan. Pero hay un tercer filtro o un tercer prisma por el cual podemos estar viendo nuestra realidad. Vivimos una cuarentena. Entonces, ¿cómo lo puedo vivir de manera optimista? ¿Qué aprendí? ¿Qué me deja?
cómo me hace una mejor persona, qué habilidades he desarrollado, porque sin duda alguna hemos desarrollado habilidades como esta de meternos al internet, de meternos al Zoom, de meternos a muchas plataformas para poder hacer cosas distintas. A lo mejor nos dio tiempo de leer un libro, quizá nos dio tiempo de sacar una nueva receta. Entonces es sacar el mejor provecho para darnos cuenta que no es lo peor que hemos vivido. Al final del tiempo, un día esta cuarentena va a ser parte de nuestro pasado, de lo que nos va a recordar el Face en un año. ¿Cómo lo quieres recordar? ¿Como lo peor que te tocó, lo peor que tuvimos que vivir, o como una experiencia que sin duda alguna nos está dejando algunas cosas positivas? Así que el entorno, la situación, nosotros lo podemos ver con un prisma muchísimo más positivo y verle la mayor cantidad de ventajas y la mayor cantidad de virtudes. El número 3 es: no controlamos la situación, lo que controlamos son nuestras emociones. Es imposible que yo controle la situación. Eso no depende de mí, pero podemos entender la situación tal y como está, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Ya vieron pasar al vecino por atrás, ya prendió su carro, ya azotó la puerta. Eso no está en mi control y no puedo estar grabando cada regrésate. No está en mi control, es parte de la situación que nosotros estamos viviendo. Hoy no nos podemos ver en vivo, no hicimos un Zoom porque a lo mejor pues, no entraban la cantidad de papás que tiene el colegio. Tenemos la oportunidad de grabarlo, esta es nuestra situación. Yo no lo puedo controlar y ¡ay, otra vez! Y si no es el gato, es el vecino, y si no es el camión de la luz, o es el del gas, o el... No controlamos la situación, controlamos nuestras emociones. No permito que estas cosas que están sucediendo a mi alrededor me activen emocionalmente y acabe totalmente molesto o molesta por lo que está pasando. Y a veces eso nos pasa con nuestros hijos, nos activan las situaciones. Es que ya le dije 100 veces que recoja eso, ya le dije que no esté haciendo ruido y ya les pedí y no me hacen caso y no me ayudan y no colaboramos. Yo no puedo controlar la situación. Lo que puedo controlar son mis emociones. ¿Cuál es el estado emocional en el que voy a estar para no sentirme activado y acabar peleado con todo el mundo, sino comprendiendo que es una situación no típica, que no es algo que nosotros hayamos provocado y que ahorita lo que toca es adaptarnos? Y ese es el siguiente punto, el número 4. Necesitamos tener esta gran capacidad de adaptarnos a la situación. Eso quiere decir que requerimos de flexibilidad. A lo mejor somos un poco cuadrados, por así decirlo. No, es que yo me tengo que despertar a esta hora y desayunar y comer y si no hago mi ejercicio me siento mal y si no estoy haciendo esto o viviendo lo otro, entonces no soy yo y nos sentimos o nos preocupamos de más. Yo tengo que adaptarme a la situación. Como cuando llueve, cuando hace frío, cuando hace calor, como cuando es primavera, es invierno y es otoño, como que hoy tenemos esta oportunidad de estar en casa. Es una capacidad de adaptarnos. Y dicho sea de paso, la gente que tiene esta capacidad, esta habilidad de adaptarse, son personas que tienen más probabilidades de ser felices, de ser exitosos y de lograr sus metas, porque se adaptan a la circunstancia o no están esperando que la circunstancia sea la adecuada para poder obtener lo que ellos quieren. Entonces, la habilidad de adaptarnos va a ser una habilidad muy positiva y tenemos que ayudar a nuestros hijos a eso. A lo mejor ellos dicen, mamá, de verdad es que estoy fastidiada, estoy ya harto, ya me quiero salir, ya quiero hacer otras cosas, por favor. E incluso nosotros incurrimos en, bueno, a ver, te voy a sacar o vamos. No, tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener paciencia, tolerancia a la frustración y adaptarse a la situación. Hoy este modo de tomar las clases, este es el modo de hacer tarea. Ni modo, o sea, esto es lo que hay. Y nos tenemos que adaptar a eso. Y entre más adaptados seamos, mejores resultados vamos a tener en presente y en futuro. Entonces tenemos que adaptarnos, ser flexible. ¿Cómo podemos ser como un poquito más flexibles? Tenemos que empezar a ver las situaciones o la vida con este pensamiento. Es una experiencia. Cuando nosotros dejamos de ser flexibles, cuando lo minimizamos o lo maximizamos, por ejemplo, esto es lo peor que me ha pasado, esta es la peor experiencia de mi vida, no soporto el cubrebocas, no soporto esto, y entonces se maximiza el estrés que vivimos. Pero si nosotros lo vemos como una experiencia, es una experiencia. El coronavirus,
el confinamiento, las clases en línea, el estar todos en casa, es solo una experiencia en nuestra vida. Ni es la mejor experiencia, ni es la peor experiencia, no es lo peor que... Solo es una experiencia. Y cuando no lo maximizamos y no lo minimizamos, lo vemos en la justa en la que está, que es una experiencia. Pero es que es una experiencia. Ni es la mejor, ni es la peor, solo es una experiencia en nuestra vida. Y eso va a hacer que le restemos una poca de emoción, por así decirlo, y no nos active negativamente. Que nos tornemos un poco más flexibles porque nos demos cuenta que solamente es una experiencia en nuestra vida. Ni lo peor, ni lo mejor que nos ha pasado. Es una experiencia. Vamos a la número 5. Y bueno, pues una forma de poder vivir nuestra cuarentena es tener sentido del humor. Puede ser que nosotros también ya estemos un poquito rebasados por la situación, pero tenemos que aprender a ver o a vivir lo que estamos experimentando en este momento con sentido del humor. Y a veces vemos esos videos que suben cuando los niños están haciendo la tarea y la mamá se desespera. Ríete de eso. Cuando a alguien se le cae algo, a lo mejor tu mismo hijo se equivoca, cuando en la comida no salió lo que esperábamos, ríete de eso. Tener sentido del humor nos va a permitir generar endorfinas y serotoninas que nos dan felicidad, que nos dan tranquilidad, que nos hacen ser flexibles, pacientes, tolerantes y que nos van a permitir vivir este confinamiento no como algo desesperante, sino como algo que fue divertido también. Tuvo su lado simpático, tuvo su lado bueno, pero los papás, que somos los que transmitimos la emoción, tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos, de las situaciones cotidianas que están sucediendo con nuestros hijos, de las cosas que a lo mejor empezamos a descubrir en nuestros hijos, en nuestra casa, en nosotros mismos con esta situación. Por eso es tan importante tener sentido del humor, en lugar de que nos molestemos por todo, nos enojemos por todo, nos detonemos por todo, todo nos moleste. Yo creo que va a ser muchísimo más valioso e importante que podamos ponerle un poquito de sentido del humor. Número 6. Necesitamos empezar a implementar en nuestra vida la palabra mejor. Esto quiere decir que nos estamos generando estados emocionales mucho más favorables. Entonces, cuando implementamos la palabra mejor, por ejemplo, nos dicen, oye, pero pues no vamos a regresar ya a clases normales hasta agosto y el ciclo se va a acabar en junio en línea. Y yo sé que podríamos decir, no, ¿cómo? Pero otra vez los niños, nosotros vamos a volver a la normalidad y los niños no. Y otra vez se nos va a ir nuestra cabeza al lado negativo. Pero tenemos que aprender a decir la palabra mejor. Oye, no vamos a regresar hasta agosto y las clases se terminan en junio. Y nuestra respuesta automática tiene que ser mejor. Porque esto nos va a obligar en automático a pensar en positivo. Mejor, porque así los niños no tienen el más mínimo vulnerabilidad al contagio, porque pues también no nos vamos a estresar con llevarlos, y entonces vamos a buscar las alternativas positivas. Entonces, ante las situaciones que consideramos difíciles o adversas, tenemos que aprender a utilizar la palabra mejor. Les pongo otro ejemplo. No puedes salir con tu novio o con tu novia a cenar. Mejor, porque así me ahorro el dinero. No puedo celebrar mi cumpleaños. Mejor, porque así no vamos a gastar en la fiesta. No, pero yo quiero divertirme. Sí, pero la situación no va a cambiar. Entonces, si tú te cambias el estado emocional, entonces nos vamos a sentir también mejor. Después de todo, no es algo que está en nuestro control. Recuerden eso. Tenemos que aprender, y este es el séptimo punto, y es el último, y tenemos que aprender a vivir con confianza. Pero es que parece que viene crisis económica, crisis personal, crisis médica, crisis de salud, cada vez se está poniendo peor, ya no sé ni a quién creerle. Tienes que aprender a vivir con confianza, porque solo el que vive con confianza le experimenta y vive el resultado. Pero si nosotros no evaluamos la fuente, entonces vamos a vivir o con confianza o con angustia. ¿Cuál es la fuente?
Si nosotros vemos noticias en la mañana, en la tarde y en la noche, escuchamos a la vecina, más lo que dicen en el Face, más lo que me mandan en WhatsApp, pues yo voy a acabar súper angustiada, súper preocupada y ya hasta acabamos diciendo, ya no sé ni qué pensar. Pero si nosotros hablamos con personas que construyen su día a día de manera positiva, si nosotros mismos vemos lo mejor de la experiencia, si nosotros le sacamos provecho a esta experiencia y convivimos en familia de la manera más armoniosa posible, entonces vamos a empezar a vivir con confianza y saber que como otros eventos de la vida, esto también pasará. Y cuando pase un año o pasen dos, vamos a decir, sí, me acuerdo cuando tuvimos estar confinados tanto tiempo con el cubrebocas, con el gel, sin poder abrazarnos, sin saludarnos, sin vernos. Sí, me acuerdo de eso. Sí es cierto, sí es algo que pasó, pero nos damos cuenta que no estamos tan mal. Y eso sin duda alguna ya lo hemos experimentado en otras ocasiones, que esperamos lo peor de lo peor y no sucede ni la mitad de eso que pensábamos o imaginábamos. Por eso es tan importante aprender a vivir con confianza. Enseñen a sus hijos a vivir con confianza. Y pueden decirles, mira, vas a ver que esto va a ser una experiencia, que vienen cosas mejores, pero mis amigos, mi ciclo escolar, de ti depende que el siguiente ciclo escolar sea más amigable, más agradable, con menos problemas con nuestros compañeros, menos crítica, menos aprovecharnos de ellos, menos hablar mal de ellos. Y entonces hoy te toca valorar lo que es estar en un salón, convivir con compañeros, salir al receso, divertirte, comprar. Hoy tienes que valorarlo mejor, hijo, haz un plan de cómo quieres vivir el siguiente ciclo escolar para que sea extraordinario, para que sea fenomenal. Y no pienses en lo negativo que estamos viviendo en este momento. Así que mis queridos papás, espero que pueda ser de utilidad para ustedes esta breve plática, que es con la intención de generarnos eso: armonía, tranquilidad, confianza y esperanza en que las cosas van a ser mejores. ¿Por qué? Porque dependen de nosotros, de abrazar con más ganas y con más fuerza, de trabajar con mayor calidad y entusiasmo, de divertirnos con todos nuestros sentidos y poder convivir y compartir con nuestros amigos de la escuela, nuestros papás, compañeros, los maestros y los directivos, con menos crítica, con más cariño, valorándonos todos y poniendo todo el entusiasmo que esté en nosotros para que el que viene sea el mejor ciclo escolar. Soy Esther Crisóstomo y fue un gusto para mí compartir en este día con ustedes.